Bueno, tiene la palabra durante un tiempo aproximado de 10 minutos don Javier Sánchez Simón Muñoz, que es el presidente del Puerto de Las Palmas. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos, señor presidente, señorías, queridos amigos, muchos de ellos con conocimiento personal de la comunidad portuaria. En primer lugar, quiero agradecer a la presidencia de la comisión y a los portavoces la posibilidad de participar en este debate, y quiero agradecerlo especialmente a Andrés Ayala, con quien me une mucha amistad, la posibilidad de participar en este debate y poder aportar algo de lo que son nuestros conocimientos, lo que son algunas de las consideraciones que desde la Autoridad Portuaria de Las Palmas y en concreto de las autoridades portuarias que tenemos un ámbito similar, como pueden ser Baleares, como puede ser la Autoridad Portuaria de Tenerife, algunas de las reflexiones en que podemos contribuir de alguna manera al desarrollo de este debate. En primer lugar, es para mí una enorme satisfacción el saber que esta es una ley, un proyecto de ley en el que tiene el máximo de consenso, que hay un acuerdo político entre las principales formaciones políticas con representación en este arco parlamentario, porque la verdad es que siempre hay que hacer una primera reflexión. Cuando un naviero, cuando un capitán, cuando un barco llega a un puerto, no le preocupa para nada saber de qué formación política o a quién representa la autoridad portuaria que le va a prestar al fin y al cabo servicios. Y eso supone que haya una continuidad de nuestro sistema, eso supone que haya una integración de nuestro sistema como instrumento para ser efectivamente competitivo. Algunas de las afirmaciones que voy a efectuar pues son para muchos auténticas obviedades, pero yo creo que en cualquier caso me permite seguir un hilo argumental en cada uno de los elementos en que quiero incidir. En mi consideración, los puertos son, por un lado, son muchas cosas, pero por un lado son infraestructuras, son unidades de negocio y son instrumentos de competitividad. Voy a referirme muy brevemente a cada uno de estos elementos. Como infraestructura, son una infraestructura tremendamente cara. Un kilómetro de muelle viene a costar aproximadamente unos 60 millones de euros su construcción. El sistema portuario español en estos 10 últimos años ha incrementado de una forma absolutamente enorme y muy considerable las superficies portuarias y los kilómetros de muelle y requiere en este momento un tratamiento absolutamente eficiente. No corresponde el incremento que se ha producido con los incrementos de los tráficos. Ahora exige, en mi opinión, que prime la máxima eficiencia en la utilización de esos puertos y la utilización de las estructuras que tenemos. Eso supone, de un lado, que tengamos una estructura de costes y que tengamos unos ingresos que nos permitan contribuir a ese principio de suficiencia financiera que tiene cualquier unidad o cualquier unidad autónoma que gestiona determinada infraestructura. Pero supone también, por otra parte, incidir en elementos de eficiencia y de momentos de eficiencia del sistema en su conjunto. Y eso implica, en mi opinión, en muchos casos llevar a cabo las correspondientes especializaciones de acuerdo con el funcionamiento de los puertos. Cuando Colón, en el 1492, pues fue al refugio de la isleta, ahora Puerto de la Luz, pues lo hizo como una forma en que en esa época evidentemente era que reunía las mejores condiciones dentro de su línea de navegación que iba hacia América. Con el tiempo han cambiado mucho, hay muchas autoridades portuarias que tienen, por supuesto, igual o mejores condiciones de las que tenemos, pero que sí supone en cualquier caso la necesidad de que se haga un esfuerzo para llevar a cabo la máxima eficiencia en el desarrollo y la aplicación de las infraestructuras. Son, por otra parte, unidades de negocio. Hay que tener en cuenta que las tasas, que son los principales ingresos que tienen las autoridades portuarias, las tasas que tienen distintos orígenes, por un lado las que están relacionadas con la gestión del dominio público y por otra parte las que están relacionadas con la prestación de los servicios públicos. Tienen que ser suficientes para cubrir los costes y para llevar a cabo los compromisos financieros que van adquiriendo las autoridades portuarias para permitir el máximo crecimiento, el máximo desarrollo económico de la región o del área donde se lleva a cabo. Y para ello es necesario también que tengamos un elemento de competitividad y un elemento que nos permita tener la autonomía suficiente como para poder acomodar las estructuras de tasa a las necesidades que tenemos que cubrir. En el caso de los puertos canarios, la existencia de una política de tasas es un elemento imprescindible de supervivencia. Nosotros, como estamos alejados, como todo el mundo sabe, y como figuran los mapas, pues a más de 1000 kilómetros del resto del territorio continental, y al estar separado del resto del territorio continental con una distancia tan grande, supone que en nuestro caso en más del 90% de las mercancías del aprovisionamiento se realizan a través de los puertos. Los puertos no solamente existen en Canarias como un centro más de aprovisionamiento, sino como un centro de negocio real.
Para que se hagan ustedes una idea, el puerto de la Luz representa el 2,86% del Producto Interior Bruto de la totalidad de la Comunidad Autónoma de Canarias. El conjunto de puertos de la Comunidad Autónoma de Canarias de interés general pues puede representar un porcentaje más del 4% del Producto Interior Bruto, aparte de lo que permite la propia generación de las actividades que allí se realizan. Eso supone que necesitamos, para nuestra propia supervivencia, el hecho de que tengamos elementos de competitividad. Y eso supone que necesariamente debemos tener, a través de las tasas, una política o el desarrollo de unas políticas que nos permitan efectuar las competencias con el resto de las zonas de nuestro entorno, sean puertos africanos o sean puertos de otros lugares en los que necesariamente tenemos que tener esos elementos de competencia y de competitividad. Por otra parte, comunidad de negocio supone el desarrollo de unos instrumentos que precisan para ejercer los servicios públicos básicos. Y aquí, en ese sentido, me voy a centrar a las consideraciones que podemos efectuar sobre tres de los servicios básicos que se realizan. Por un lado, el practicaje, por otra parte, el remolque, por otra parte, la estiba. En cuanto al practicaje, supone, creo que en la ley debe de darse una continuidad al sistema que nosotros estamos, el sistema que ahora mismo existe. Es un sistema que es sólido, un sistema en el que quizás debe tener una mayor presencia por parte de la autoridad portuaria en cuanto a las excepciones del practicaje y, por otra parte, es un servicio en el que se debe de contribuir a que haya la máxima uniformidad en el desarrollo y en el planteamiento de los mismos. En lo que se refiere al remolque, quizás es el momento en el que, en particular, las actividades de salvamento deben de tener una consideración especial de actualización. Tenemos un sistema que nace, o que quizás la última regulación pues ya tiene bastantes años, proviene del régimen del primer Código de Comercio que tenemos, de 1885, en el que la concepción del salvamento, pues una concepción, pues quizás, bueno, era del siglo XIX, no hay que decir demasiado. Y eso implica, en mi opinión, distorsiones al propio desarrollo de la actividad tanto del remolque y su mezcla con el salvamento. Creo que es momento para efectuar una modernización de esos conceptos. En cuanto a la estiba, participo por completo de los planteamientos que ha efectuado el presidente de Puertos del Estado. Tiene que ser un sistema único, tiene que ser un sistema en el que no podemos mantener el actual sistema de convivencia entre APIs y entre sociedades estatales de estiba y sestiva. En la Autoridad Portuaria de Las Palmas, para ilustración, conviven todos. Hay dos APIs y hay una sociedad estatal. Con lo cual tenemos todas las distintas modalidades, tenemos todos los distintos supuestos. Y ese no es un sistema eficiente. El sistema, en mi opinión, es que tiene que ser un sistema por lo pronto único y por lo pronto en el que sea la autoridad, la actividad privada la que domine, que sea el capital privado, que sea quienes domine las decisiones de ámbito económico, sin perjuicio de que haya una intervención por parte de las administraciones públicas, por parte de las autoridades portuarias, ya que la gestión de un servicio básico, la intervención de un servicio básico solamente se puede realizar o a través de los pliegos, a través de las normas de conducta y de comportamiento o a través de una presencia continua. A través de la intervención de un pliego es absolutamente inoperante. Tiene que ser precisamente a través de un sistema de gestión, de intervención continua en protección del interés general, en protección exclusivamente de la competencia a desarrollar a través de esas sociedades, cualquiera que sea la denominación que tenga. Tiene que ser un sistema que permita un régimen transitorio y que tiene de adaptación, pero un régimen transitorio a plazo y que se permita efectivamente su transformación en algunas sociedades activas en APIs que no se han transformado, entre otras cosas porque es muy difícil efectuar dichas transformaciones de acuerdo con las condiciones singulares. Por otra parte, también entiendo que hay que ser realista, y hay que ser realista con la sociedad activa de cara, y con el régimen de la activa en general, de cara a cuál es la situación actual en cada uno de los puertos. Convivir con un sistema en el que exista un 25% de personal adscrito a las distintas sociedades activadoras que no se viene cumpliendo, pues lo que tendremos que efectuar es la reflexión. ¿Hay que modificar ese concepto del 25% de personal afecto o hay que llegar a otras situaciones en que sean aceptables por parte de todas las partes, en este caso las estibadoras y, por supuesto, las organizaciones sindicales con mayor representación en el sector? Por otra parte, supone también un elemento, los puertos, como decía, y con esto, bueno, en esta intervención,
supone un elemento de conectividad. En el caso de las Islas Canarias y en el caso de Baleares supone algo tan imprescindible y tan obvio como lo que señalaba antes, es decir, más del 90% de nuestros aprovisionamientos se realizan por vía marítima. ¿Eso qué implica? Eso implica que en el caso de las autoridades portuarias insulares, en la que también se incluiría también Ceuta y Melilla, es decir, Baleares, Islas Canarias y Ceuta y Melilla, requieren el mantenimiento de al menos el actual statu quo. Y el statu quo es un régimen de bonificaciones específicos para el aprovisionamiento, en el caso de Baleares y Islas Canarias, los tráficos interinsulares y en el caso de Ceuta y Melilla, los aprovisionamientos entre península Ceuta y Melilla como península Baleares como península Islas Canarias. Supone un elemento o un factor de esa conectividad y no supone un elemento de compensación, supone tratar algo que no tiene elemento alternativo y no existe ningún elemento alternativo ni es posible establecer ningún elemento alternativo por una razón muy sencilla. La alternativa al barco es el avión. Si el coste del barco ya es caro, el avión es infinitamente mucho más caro e inoperante para realizar el transporte de mercancías. Y en ese sentido, desde luego, creo que es un tema de mantenimiento del actual statu quo. Sí es verdad que la situación actual supone también un cierto perjuicio o un claro perjuicio para autoridades portuarias que somos las que estamos soportando esa bonificación. Piense que en el tráfico interinsular la bonificación del 80% está soportado directamente por las autoridades portuarias que intervienen. Ese factor de ultraperificidad que supondría un factor reconocido en el Tratado de Maastricht en 2992 de solidaridad por parte de todo el sistema no se viene produciendo. Sería aconsejable, o en mi opinión sería planteable, el hecho de que tuviese el mismo trato que el régimen actual de subvenciones al transporte. Sin embargo, por lo menos, que nos mantengamos ese actual statu quo como estatus en el que nos permita establecer un régimen de bonificación. Voy concluyendo para señalar dos cosas finalmente. Los puertos son también, por último, o las autoridades portuarias son, por último, gestores de espacios. Somos los administradores de un dominio público, que, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista real, se ha mantenido a lo largo del tiempo en unos lugares absolutamente específicos, que son, bueno, las primeras líneas de las ciudades, las primeras líneas de las bahías, los mejores lugares dentro de cualquier tipo de posibilidad de uso. En ese sentido, desde luego, creo firmemente, y así lo hemos comentado en muchas ocasiones con otras autoridades portuarias, creo firmemente que es necesario que se mantengan los criterios de competencia clara a la hora de hacer la atribución y asignación de los espacios. Es importante que la autonomía portuaria prevalezca a la hora de decidir cuáles son los lugares donde se pueden desarrollar, dentro de los criterios generales marcados por Puertos del Estado, dentro de los criterios generales, por supuesto, marcados por la ley y por la Constitución, pero que sean las que decidan y que sean las que determinen en el régimen de máxima competencia, en el régimen de máxima competitividad, la ocupación de esos espacios, con independencia de cualquier tipo de actividad que se pueda plantear. Si no, tendríamos usos ineficientes, si no, tendríamos usos ilimitados, si no, tendríamos las posibilidades de que una decisión vincularía demasiado en el tiempo y sería contrario con esa aplicación de los principios de dominio público que las autoridades portuarias nos toca gestionar. Y sin más, muchísimas gracias por haberme prestado atención.